Y en el programa del día de hoy, el Clásico Mundial está dejando de ser un torneo serio. Prestiani contra Vinicius Junior, el Carabobo Fútbol Club. Estamos llenos de racismo en el fútbol. Apuestas Royal y el escándalo en el fútbol chileno, y ahora en el fútbol venezolano también está Apuestas Royal. México y los riesgos de perder la sede del Mundial de Fútbol, que en verdad son bastante bajos. Bueno, todo esto y mucho más en su programa, El Precio del Deporte. Esto es El Precio del Deporte. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este su programa, El Precio del Deporte, producido por Lauria Sports. Soy yo, su anfitrión, Antonio Quintero, especialista en Derecho del Deporte, quien nos acompañará para hablar de las cosas que más nos gustan, las transferencias de jugadores, la gerencia deportiva, el mercado deportivo y todo esto y mucho más relacionado con lo que pasa detrás del deporte. Y nuestra idea al final en este programa no es darte solo nuestras opiniones, sino también darte información y contexto para que ustedes puedan tomar sus propias opiniones bien informadas. Por eso nos acompaña en el estudio el día de hoy la dama del derecho del deporte, Elena Mondaray. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio del Precio del Deporte. También nos acompaña el pivote del mercadeo deportivo, Andrés Moró, mejor conocido como el señor Moró. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarte. También nos acompaña desde Uruguay el mago del diseño y la identidad en el deporte, Brandon Buquet. Hola a todos, un placer estar de vuelta. Y por supuesto, como cada semana, nos acompañan ustedes. Bueno, señores, vamos a empezar a calentar motores y yo quiero comenzar por un tema que me llamó mucho la atención y es que YouTube ahora todo el tiempo le está metiendo más inteligencia artificial a los videos. Y tuvimos uno de los videos que, fue un poco un hit para nosotros, con más de 3.000 views y hubo muchos comentarios. Era sobre el color de la camiseta de la selección de béisbol que va a participar en el Clásico Mundial. Y ahora YouTube nos da el sentiment de los comentarios. Y yo quería compartirlo con ustedes. Nos dice: frecuentemente debate sobre la identidad deportiva global, y nos dice que una gran parte de los usuarios argumenta que el vino tinto ya construye una marca identidad internacional consolidada para Venezuela. Esos fueron los comentarios más frecuentes. Los moderados, los que están más o menos en el medio, preferencia por los colores tricolor. Existe un grupo significativo de seguidores que celebra el uso del azul y el blanco. Y ocasionalmente hay un sector que recurrentemente dice y asocia el color vino tinto con la pava. Esto es lo que nos dice el sentiment de los comentarios. Y esto verdaderamente es un indicador de cómo es el sentimiento nacional. Habiendo dicho eso, y pasando de color vino tinto a otro color vino tinto, el Carabobo Fútbol Club avanzó de fase en la Copa Libertadores en Chile jugando contra Huachipato. Pero hubo algunos problemas con los chilenos en el estadio. Elena, cuéntanos más qué sucedió. Así es, gran victoria para el Carabobo Fútbol Club, dejando eliminado a Huachipato en esta fase de la Copa Libertadores, pero lamentablemente esto se empaña porque al final algunos fanáticos de Huachipato empezaron a decir comentarios xenófobos en contra del equipo venezolano. Muchos comentarios en las redes sociales indican que evidentemente esto no está de ninguna manera aceptado, pero que Conmebol debería tomar medidas en el asunto. Evidentemente Conmebol toma medidas en cuestiones como estas. Esperemos que se abra un expediente, al menos para que se investiguen, y si hay culpables, si hay efectivamente una manera de sancionar estas acciones, que sean sancionadas. De todas maneras, vamos a hablar un poquito más de esto más adelante porque al parecer el tema de estas últimas semanas lamentablemente es el racismo en el fútbol. Sí, totalmente. Y no solo hay este tipo de escándalos de racismo, sino que también nos encontramos con otro tipo de escándalos en el fútbol, en este caso de Argentina, con el Chiqui Tapia. Andrés, explícanos un poco qué está pasando porque estamos monitoreando esta situación. Guerra total en el fútbol argentino. La Asociación del Fútbol Argentino paró la jornada 9 del campeonato de ese país, tanto en la primera división como en la segunda división y hasta las categorías infantiles. En un mensaje de Claudio Tapia, el presidente de la AFA, en contra del gobierno de Javier Milei, que hay una disputa entre ambos, ya que el presidente de la AFA está siendo investigado y justamente recibió una cita por un caso de la Agencia de Impuestos Federales de Argentina por
relacionado con 12 millones de dólares que no figuran como tal de manera transparente según la justicia, por eso lo llaman. Ellos dicen que están en contra de las sociedades anónimas deportivas y esa es la respuesta de por qué están parando el fútbol. 22 de los 30 clubes se unieron a el llamado de Tapia, mientras que, por ejemplo, si vemos los 5 grandes, tanto Boca como Independiente también apoyan a Tapia, River y Racing miran hacia otro lado. San Lorenzo también apoya a Tapia y el único que abiertamente está en contra del paro de la AFA es Estudiantes de La Plata, quien ha mostrado también ser muy amigo del presidente Milei y apoyar la línea de la SAT. Wow, qué buen resumen, Andrés. Muchísimas gracias por este comentario albiceleste y comentando de colores de camisetas y haciendo referencia a esto para lo que pasa en Argentina. Pues bueno, Venezuela estrenó nueva camisa vino tinto el año pasado de primera equipación. Brandon, cuéntanos qué pasa con la segunda equipación. Sigue el debate si vinotinto o tricolor y es una incógnita con la camiseta de visitante de Venezuela, que no va a clasificar al Mundial, pero aún así Adidas tiene algo preparado para la selección de Venezuela. Según el medio Footy Headlines, que siempre tiene muy buenas filtraciones de camisetas, casi siempre cuando las publica es así, dice que a mediados de marzo se va a estrenar o se van a publicar las camisetas visitantes de las selecciones mundialistas y también de las selecciones que patrocina Adidas. Una de ellas es Venezuela y lo que sorprende es que el modelo de Venezuela es un modelo bastante retro, que es en su mayoría color blanco. No se sabe porque hay 2 versiones, una con franjas y detalles vino tinto y otra con detalles dorados y tricolor. ¿Cuál es la novedad? Que bueno, en vez del logo clásico de Adidas, va a tener el logo Trifoil, que es el logo de Adidas Original, que representan los 3 continentes en los que tenían actividad en sus inicios Adidas. Y en vez de tener el logo de la Federación Venezolana de Fútbol, va a tener la palabra Venezuela en forma de arco. Y esto hace alusión a la camiseta que se utilizó en el año 1969. Así que nada, esto podría ser estrenado durante los amistosos de marzo o incluso cuando Venezuela juegue el torneo FIFA alternativo que se va a estar disputando al mismo tiempo que el Mundial. Muy bien, Brandito. Estoy súper emocionado por esa camiseta, ya que no quiero comprar nada con el logo actual de la federación. Lo detesto, pero esa camiseta se ve hermosa. Vamos a ver qué tan cierto es lo que ha publicado Footy Headlines. Yo quiero terminar diciéndoles que se celebró la semana pasada el FIFA Football Floor y que ya está disponible. Para los que no saben, es el Congreso de la FIFA Legal y ya está disponible sus videos para ver todas sus ponencias online en la página web de la FIFA en la sección legal. Ahí van a encontrar esos videos y podrán ver de todos los temas que se habló. Se habló de multipropiedad de clubes, se habló del caso Postdiarra, se habló del caso Serain, todos estos casos que están cambiando la vida de todos los futbolistas, la vida de todos los clubes, la vida de todas las competencias. Así que son cuestiones a estudiar muy, muy importantes. Y con esto listo, pasamos a los temas del día de hoy. Como primer tema del día de hoy tenemos si el Clásico Mundial está perdiendo seriedad o no con todas las cosas que están pasando. Y para eso, Brandon nos trae su comentario del día de hoy. Ausencias relevantes, falta de seguros, se bajan jugadores importantes y cada vez son menos claras las reglas del Clásico Mundial de Béisbol. ¿Está perdiendo importancia? ¿Está perdiendo seriedad el Clásico Mundial de Béisbol? De eso hablaremos acá y explicaremos un poco por qué se dan las situaciones. Y es que, a diferencia de lo que muchos pueden pensar, la MLB y el Clásico Mundial de Béisbol no son instituciones o no son organizaciones rivales. Más bien, el Clásico Mundial de Béisbol es un torneo creado por la MLB y el sindicato de beisbolistas profesionales. Así que la MLB más bien utiliza el Clásico Mundial de Béisbol como una estrategia para globalizar el deporte a nivel mundial, valga la redundancia. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí hay un conflicto de intereses y no se trata de un conflicto político ni institucional, no. Es un conflicto en que lo que quiere la MLB, que es promover el béisbol y la disciplina a nivel mundial y hacer más atractivo el deporte, va en contra de proteger a las instituciones o a los equipos que hacen vida en las grandes ligas. ¿Por qué? Porque gran parte de los jugadores que hacen vida en el Clásico Mundial de Béisbol o que quieren participar en el Clásico Mundial de Béisbol pertenecen y tienen contratos con instituciones de las grandes ligas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Para que un jugador de béisbol pueda participar en el Clásico Mundial de Béisbol, necesita un seguro. Esto no es un requisito obligatorio, pero bastante importante y te explicamos por qué. ¿Qué pasa si un beisbolista se lesiona disputando el Clásico Mundial de Béisbol? Bueno, ese seguro lo que se encarga es de cubrir el salario del jugador durante el tiempo que se pierde la temporada. Si ese jugador se lesiona y no está asegurado,
el equipo, la institución que realizó una inversión millonaria en ese jugador, básicamente lo que hace es perder dinero. Entonces allí viene uno de los conflictos y el por qué algunos jugadores no pueden participar. No es que la institución le diga, no, Altuve, no puedes jugar, sino que le dice, tú puedes jugar, pero si te lesionas, nosotros no podemos hacernos cargos de pagarte el salario, un salario millonario por tanto tiempo. Y Altuve, como mencionar uno de los ejemplos, porque luego hay otro tema medio polémico con el seguro, ¿no? Y hasta un poco entendible si te pones en la posición de los inversionistas. Si un jugador tiene más de 37 años, es menos probable que te den el seguro para cubrirte tu participación en el Mundial. O si tuviste unas recientes lesiones o pasaste por quirófano, es muy probable que no apliques para el seguro. Entonces, de allí que muchos jugadores digan, bueno, yo puedo jugar, pero corro el riesgo de poder perder mucho dinero y de perder la temporada completa y eso no me conviene, porque al final de cuentas es mi trabajo, es mi inversión también y es mi futuro como profesional. Entonces, de allí que jugadores importantes decían no jugar el Mundial. Entonces, ¿esto qué pasa para el público? Pierde un poquito de peso porque el Clásico Mundial debería reunir a las mejores figuras del mundo. Y este es solo uno de los tantos conflictos que ya hablaremos también sobre el requisito de elegibilidad de jugador en sus países, pero a mí me parece que todos estos cambios y este tema de conflictos de interés entre MLB en sí, prestar los jugadores, qué es lo que quieren las instituciones, qué es lo que quiere el jugador y el fanático, es lo que hace que el Clásico Mundial de Béisbol no termine de consolidarse como un torneo importante como lo es el Mundial de Fútbol. Oye, Brandito, qué buena explicación. Fíjate, entiendo bastante lo que dices, ¿no? Hay un tema aquí que es la regla de soltar al jugador. El jugador le pertenece al roster del equipo y para prestarlo para jugar, el jugador debe estar asegurado, como tú dices, hay excepciones de que el jugador puede pagar su propio seguro, puede buscar su propia cuestión, porque el tema es que, como tú dices, lo que se asegura es el salario. Entonces, si un jugador tiene un salario anual de $100 millones y va y en 2 semanas con su selección se lesiona, el club va a tener que seguir pagando los $100 millones. ¿Y por qué yo voy a tener que seguir pagando los $100 millones cuando él se lesionó con otro equipo? Y como tú dices, el Clásico Mundial es una organización creada por MLB, por la MLBP, el sindicato de peloteros, y también está involucrada la Asociación Mundial de Béisbol y Softball. Pero aquí es donde viene el problema. La Asociación Mundial de Béisbol, la Confederación Mundial de Béisbol y Softball, básicamente quiere un torneo internacional como el Mundial de Fútbol, pero no tiene el peso de la FIFA. Y este es donde viene el problema. Porque es como si en el fútbol la Premier League o la Liga Española controlaran todo el fútbol y le prestaran a la FIFA sus jugadores, que también es lo que pasa, pero la diferencia de poder es grandísima. Porque MLB es quien decide qué se hace. Y entonces ahí empieza un conflicto de intereses, porque sí, MLB recibe dinero del Clásico Mundial, pero si yo soy dueño de los Dodgers, ¿prefiero que Venezuela gane un mundial o prefiero que los Dodgers ganen la Serie Mundial en los Estados Unidos? Yo prefiero que mi equipo, el del cual soy dueño y el que voy a tener el ego y el reconocimiento, yo sea el que gane, no el otro donde yo presto el jugador. El otro lo hago, bueno, por un tema de mercadeo, de publicidad, de ganarme un dinero, etcétera, etcétera. Pero si yo tengo que escoger, escojo el mío. Y entonces ahí es donde empiezan los problemas, porque yo tengo todo el control de las grandes estrellas mundiales de béisbol y bueno, las presto ganándome algo, pero lo hago a regañadientes. Y si puedo evitar prestarlas, no las presto. Pasa lo mismo con las series invernales también. Yo resumo esto a 2 palabras: poder y riesgo. El poder que tiene la MLB como la gran liga de béisbol mundial sobre este tipo de competiciones, que te creo la competición, pero yo decido si te presto, al final decido si te presto o no los jugadores. Y riesgo, oye, porque al final, si un jugador es asegurable o no, es un riesgo para la compañía, es un riesgo para el mismo jugador y es un riesgo para su equipo. Y aquí se habla también de dinero. Es dinero invertido, es un negocio y además también hay que entender que jugadores cuando no pueden estar asegurados y no quieren pagarse un seguro ellos mismos o prefieren prestarse para estar con su equipo en vez de una competición de unas cuantas semanas, también hay que entender la posición de los jugadores con respecto a esto. Se trata de su profesión, se trata de su carrera y se trata además probablemente de la manutención de su familia. Entonces poner en riesgo esa estabilidad hay que ser duros para criticarlo, ¿no?
Es lo que más común que sale en las redes sociales en estos días, justamente por eso, porque creemos que el jugador no siente la camiseta, que el jugador no le importa su país. No, sí le importa. Lo que pasa es que es un profesional que también tiene que tener en cuenta su vida, su estabilidad, su carrera, y a veces es cuestión de prioridades. Para uno la prioridad debe ser mantenerse, su estabilidad, su dinero, sus ingresos, su familia. Y para otros que a lo mejor no tengan una familia, que a lo mejor están dispuestos a correr el riesgo, oye, está bien que vengan a participar. Pero esa incriminación como el que se está viendo de por qué no vienen a jugar, hay que entenderlo, que detrás de todo esto hay mucho dinero, porque esto no son contratos de $1,000, $2,000, son contratos millonarios, en donde un equipo, lógicamente, no se va a arriesgar a que si un jugador de ellos se lesione, oye, yo te voy a seguir pagando esa cantidad de dinero cuando hubo previsiones que se pudieron tomar en su lugar. Entonces, hay que medirlo correctamente y nada, el llamado es simplemente por lo menos a los jugadores, darles una segunda oportunidad en cuanto a criticarlos de primera, porque hay que entender la situación, el contexto en que estos jugadores también están metidos. El Clásico Mundial de Béisbol, infiero yo, ¿no? Y es lo que pareciera que nace para mercadear este deporte a distintos mercados donde no podía llegar antes con mayor peso. Vamos a ponerle Holanda, Italia, Israel, selecciones que juegan o han jugado clásicos mundiales, pero no se va a comer al producto principal, que es el organizador, que es la MLB. Por supuesto, no va a estar por encima porque los intereses económicos apuntan hacia otro lado. Esta es una manera de, mira, yo te promociono, pero tampoco tanto porque mi producto no puede ser más grande que el producto que estoy creando nuevo. Entonces, bueno, vamos a ver qué hacemos. Es muy interesante, vamos a ver hasta dónde puede calar, porque internacionalmente hay países muy beisboleros. Tenemos nosotros, Venezuela, está República Dominicana, los mismos puertorriqueños, en Estados Unidos se consume mucho béisbol, Canadá también. Vamos a ver cómo lo van viendo ellos, viendo hacia el futuro, porque si dejan de llevar sus máximos exponentes y va a ser una clase de desequilibrio de selecciones, va a perder el interés de muchísimas aficiones. Es decir, bueno, ¿para qué voy a ver a mi equipo si no están los mejores? Entonces nada más los lleva a Estados Unidos, o los lleva a Japón, o los lleva a Corea. Entonces no me interesa yo como venezolano, yo como dominicano ver el deporte, y va a bajar la audiencia, van a bajar muchísimas cosas. Entonces ya eso va apura a la MLB a dejar que todo el mundo juegue, o simplemente vamos a pasar un equipo con jugadores de algo invernal, una cosa como de segunda división, por hablarlo de fútbol, de decir, mira, no vamos a poner las estrellas aquí, sino las estrellas están en la MLB y aquí van a ser los juegos como los Juegos Olímpicos prácticamente. ¿Por qué el Mundial de Fútbol y por qué el Clásico Mundial de Béisbol son distintos en este tema de los jugadores? Voy a hablar punto por punto. Primer punto, MLB es socia del Clásico Mundial de Béisbol, mientras que FIFA es el único dueño del torneo del Mundial de Fútbol. Si bien es cierto, reparte ganancias a los clubes que prestan sus jugadores, no son socios de FIFA en ese torneo. La Confederación Mundial de Béisbol y Softball, que es aliado de MLB, básicamente quiere tener un torneo donde vengan las grandes estrellas a jugar, que la mayoría están en la MLB y en la liga japonesa. En el Mundial de Fútbol van estrellas de la Premier League, de la Liga Española, de la Serie A, de la Bundesliga, del Brasileirao, de la Liga Argentina, hasta de la Liga Fútbol han habido personas. No hay una sola liga dominante. Muchas ligas aportan dinero. En el Clásico Mundial hay un seguro que lo paga la organización del Clásico Mundial. FIFA también tiene un seguro, que es un seguro donde si el jugador se lesiona por más de 28 días, se paga hasta cierto punto su salario. FIFA tiene una obligación para el mundo entero de que si la selección va a jugar, el jugador debe concurrir con la selección a menos que esté lesionado. Y si no, FIFA suspende al jugador mundialmente y además le impone sanciones al club que no lo quiera prestar. Si la Confederación Mundial de Béisbol y Softball intenta lo mismo con MLB, se queda sin torneo. Allí es donde radican las grandes diferencias de forma ilustrativa de por qué en el fútbol sí se da esto y vienen a jugar, y por qué en el béisbol hay que aceptar lo que te dan. Si a eso le sumamos el criterio de elegibilidad de los jugadores, vemos que uno de los mayores daños del Clásico Mundial de Béisbol para sí mismo y por lo que no logra consolidarse es porque es muy flexible. En una edición puede suceder una cosa, en otra edición puede suceder otra cosa. En cambio,
FIFA y el Mundial de Fútbol y los torneos FIFA nos tienen acostumbrado a algo muy concreto. Su reglamento es claro, es firme. En cambio, con el Clásico Mundial de Béisbol no es así. Por eso vemos que un jugador puede representar a una selección para un país en una edición y a la edición siguiente puede representar a otro país totalmente diferente. ¿Por qué ocurre esto? Porque a la MLB y al Clásico Mundial de Béisbol le conviene asegurar la mayor cantidad de figuras y que los equipos sean más equitativos y no veamos disparidades tan grandes entre las potencias y los equipos que son sorpresa. Entonces, ¿qué pasa aquí? Un jugador de béisbol puede representar a un país por varios criterios. El primero, por nacimiento, que es el más básico de todos. Pero no solo eso, si eres ciudadano de un país, también puedes representar a ese país así no hayas nacido en ese lugar. Ahora, si tu madre o padre nacieron en otro país, puedes representar a esos países también. Y si tu abuelo o tu abuela nació en algún otro país, también puedes representar a ese otro país. Así que los criterios son bastante flexibles. Así vemos jugador como Mark Vientos, que finalmente se decidió por Nicaragua para esta edición, pero ese jugador podía jugar para Estados Unidos, Puerto Rico, Dominicana y Nicaragua. También vimos con Venezuela. En Venezuela teníamos al receptor Francisco Cervelli y Francisco Cervelli jugó con Italia. Mismo caso podía pasar con Marco Scutaro, ¿no? Que jugó con Venezuela, pero fácilmente pudo haber jugado con la selección italiana. Y así como ese vemos distintos casos. Yo no me imagino a Kylian Mbappé o a Vinicius jugando para un torneo, o Messi, ¿no? Que siempre estuvo el debate de que si lo hacía en español. Imagínate a Messi jugando un mundial para Argentina y luego otro mundial para España, sería un disparate, ¿no? Y yo creo que ahí mismo la MLB y el Clásico Mundial de Béisbol como que se ponen una piedra en el zapato, y ese tipo de flexibilidades y esa inestabilidad en cuanto al reglamento es lo que hace que un torneo no termine de calar. Y los que más sufren son los países latinos, porque si te pones a ver, yo no creo que en Estados Unidos resientan tanto las ausencias de figuras, porque a ellos les importa más su liga local, como dijo Antonio. Pasa que en Latinoamérica nosotros somos muy amantes de este deporte, y es una oportunidad para ver a los jugadores que se fueron a hacer vida en Estados Unidos representar a tu país, y a nosotros eso nos encanta, porque el nacionalismo y el deporte para nosotros como que despierta muchas emociones. Así que en Estados Unidos, hasta que no cambie este tema de que la MLB te puede dar lo que te puede dar y si no te tienes que conformar, el Clásico Mundial para mí no va a lograr nunca estar a la altura de un evento como el Mundial de Fútbol. Y yo estoy de acuerdo, Brandito. La palabra clave que dijiste es flexibilidad. La diferencia no son los criterios de elegibilidad en la nacionalidad, porque FIFA también tiene una gran cantidad de criterios para que tú puedas dedicarte a la nacionalidad de otro país o cambiarte de nacionalidad. El problema es que en FIFA tiene criterios estrictos para tú cambiarte de nacionalidad, y te dice, básicamente, si adoptas una nacionalidad, cambiar a otra nacionalidad solo es excepcional. Solo es excepcional. Elige bien la primera vez, porque solo vas a tener una vez para hacerlo. Quizás, no siempre vas a tener esa opción. Y si tienes esa oportunidad de cambiar, solo va a ser una vez en tu vida. En cambio, en el Clásico Mundial de Béisbol, cámbiate todas las veces que quieras. ¿Por qué? Porque la Confederación Mundial de Béisbol y Softball no tiene el peso. Si la Confederación del Béisbol Mundial de Béisbol y Softball se pone a luchar directamente de tú a tú con la MLB, sale evidentemente destruida. Esa es la cuestión. Y yo estoy de acuerdo contigo con lo que estás diciendo. Sí, este tipo de cosas están haciendo que el torneo pierda seriedad. Pero tampoco les interesa que el torneo sea más grande que la MLB. Y ahí es donde también empieza el problema. Sí, sin duda, pero no creo que a nivel de fanático esta competición pierda interés, porque cuando se va a presentar una de estas ediciones, la gente está pendiente, la gente comenta, nosotros estamos hablando de este tema, de hecho, justamente porque genera interés en las personas. Lo que pasa es que las normas son injustas, las restricciones son injustas, y oye, eso hace que no haya una estabilidad en el torneo. Tuvimos en ediciones pasadas Japón quejándose y amenazando con no participar, creo que por cuestiones de patrocinio, que no estaba de acuerdo con cómo se iban a repartir las ganancias. Ahora este año fue Puerto Rico, justamente por las restricciones que tenían con unos jugadores que no se los habían asegurado. Venezuela también se quejó con respecto a esto. El propio Miguel Rojas, que está en los Dodgers, que este es su último año como jugador activo, también se quejó porque no lo aseguraron, porque ya tiene más de 37 años y la aseguradora implementó que jugadores de 37 años no los iba a asegurar, además que ya tenía unas lesiones previas. Entonces, este cambio de situaciones, estas restricciones, estas injusticias, hace lo que tambalee
el campeonato. ¿Pero hay interés por el campeonato? Claro que lo hay. A la gente le gusta y a la gente le atrae la idea de ver grandes figuras representando a sus países. Y es una misma idea de la MLB. Esto creo que surgió cuando en los Juegos Olímpicos descartaron el béisbol y hacía falta una competición donde se vieran selecciones de béisbol. Entonces surgió esta idea, que es buenísima, espectacular. A quien no le va a gustar ver sus grandes figuras representando su camiseta, su bandera, su país, pero a mitad de camino cambias las reglas, a mitad de camino las reglas no son claras o a mitad de camino son injustas, es lo que hace que esto pierda estabilidad. Elena, ya va, pero espérate una cosa. ¿Tú crees que si los jugadores de grandes ligas empiezan a no venir a la selección venezolana, como está pasando, el venezolano como tal, y voy a hablar de nuestro caso específico, va a seguir viendo el torneo con la misma emoción, con el mismo entusiasmo, como si estuvieran las estrellas? ¿O va a decir y que bueno, ¿para qué voy a ver si no vamos a ganar? No están los mejores jugadores. Entonces, que pase y que hagan lo que quieren. ¿Cómo lo ves tú? Esto es una especulación, ¿no? Yo creo que sí lo van a seguir viendo porque de hecho me refiero a unas palabras del periodista Enrique Rojas, que estaba hablando en un podcast también sobre la fanática o la fanaticada entre venezolanos, dominicanos, puertorriqueños. Dice que la fanaticada venezolana es grande. Él se atrevía a decir que se vive en Venezuela más pasión por el béisbol que en República Dominicana. Y para decir eso, oye, hay que tener un nivel, ¿no? Porque estos países son totalmente beisboleros. Yo sí creo que la pasión está, el fanático está pendiente de este tema, pero el problema son las reglas, es otra cosa. Pero de que va a haber gente pendiente de esto, sí lo va a haber. Yo soy de la línea de Antonio, ¿no? Y creo que si no se le da la calidad que otorga, que esperan los aficionados al béisbol en cuanto a sus seleccionados, creo que va a ir mermando la audiencia hasta un punto que va a ser la mínima posible. Yo me voy por la línea también de Antonio de que si en Venezuela, por ejemplo, dando mi caso, hablando personalmente, dejan de llamar a los Grandes Ligas y empiezan a traer jugadores de la liga de verano de acá de Venezuela, vamos a ponerlo así para entenderlo un poquito más, que ni siquiera los conocemos nosotros mismos, a menos que seas muy beisbolero hasta los tuétanos, pues no voy a perder interés porque no conozco a nadie, no sé quién están y de repente no veo estas figuras en ningún lado, porque yo voy a ver una competencia de quinta categoría, para eso voy y lo veo yo directamente en el estadio acá, en cualquier estadio del país y veo este tipo de juegos. Perdería la noción, para mí bajaría muchísimo el impacto porque uno quiere ver lo mejor, se supone que es un mundial, es el evento más elite. Si no tiene los elementos más elite, bueno, yo creo que pierde el interés colectivo. ¿Es el evento más elite? Wow. Es complicado decirlo porque MLB te está diciendo, no lo es. Es la Serie Mundial, la que yo organizo. Ese es el evento más elite. Tú eres lo que, bueno, yo te presto y tú aceptas. Básicamente, esa es la situación, en mi opinión. Y la pregunta es para ustedes, señores. Bajo estas condiciones, ¿les interesa ver el Clásico Mundial de Béisbol? ¿No les interesa ver el Clásico Mundial de Béisbol? ¿Cuáles creen que son las posibilidades para sus selecciones frente a otras selecciones nacionales de béisbol? ¿Les gusta este sistema? ¿No les gusta ese sistema? Déjennos todas sus opiniones, todos sus comentarios y quejas aquí abajo en la caja de comentarios. Muy bien. Y el siguiente tema, tengo que decirles que, bueno, hemos recibido varias preguntas de medios de comunicación con respecto a este tema y hemos entendido que es bastante relevante lo que ha ocurrido en la Champions League con Vinicius Jr. Y bueno, Elena, coméntanos un poco más de esta situación. Otro escándalo de posible racismo empaña al fútbol. Y no solamente estamos hablando del caso de la Champions League, también vamos a hablar un poco sobre el caso de Carabobo más adelante. Pero retomemos este caso. El caso de Prestiani contra Vinicius, Vinicius contra Prestiani. En partido de Champions League, Prestiani, del Benfica, supuestamente le dijo unos comentarios racistas a Vinicius. Vinicius se queja, va con el árbitro y se activa el llamado protocolo antirracismo. El partido se detiene por unos 8 minutos para caldear los ánimos y finalmente en la UEFA se abre una investigación sobre este caso. ¿Qué ha pasado hasta ahora? Simplemente para retomar un poco los hechos, bueno, Prestiani fue suspendido provisionalmente en el partido siguiente que le correspondía al Real Madrid enfrentar a Benfica. Este jugador no estuvo, a pesar de que apelaron la decisión. La UEFA definitivamente dijo, mira, no, por cuestiones de procedimiento, esta medida provisional se mantiene, el jugador no puede jugar mientras seguimos con la investigación. ¿De qué se le está acusando a Prestiani? Bueno, de actos racistas, de comentarios racistas en contra de Vinicius. Supuestamente le dijo mono, refiriéndose obviamente a Vinicius de una manera despectiva, yendo en contra de su dignidad y su honor.
norma que está establecida en los reglamentos disciplinarios de la UEFA. Al parecer ha cambiado las versiones, que no le está diciendo eso, sino que le está diciendo hermano, 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 y después finalmente, ¿no? La última versión que se maneja es que de hecho no le dijo ninguna de estas palabras, pero que sí se refirió de él de una manera homofóbica, para no decir la palabra acá porque evidentemente no podemos. Pero de todas maneras se trata de un comentario que va en contra de la dignidad, o que lo hace de manera discriminatoria en contra de Vinicius. Ya quedará en manos de la comisión disciplinaria y de ética tomar la decisión en este caso, pero apunta a que pudieras tratarse de una suspensión al jugador, porque esta suspensión provisional, mientras tanto, nos deja entender que la investigación sigue y que probablemente tengan elementos para castigar al jugador. ¿Qué piensan ustedes de esto? Porque lamentable es que estemos hablando, ¿no?, de sucesos todavía de este calibre en un partido tan importante y no de jugadas, de goles, de lo importante o de las gestas que están logrando los jugadores, sino de algo que empaña de una manera bastante abrumadora el fútbol. Y mi posición es que siempre me molesta llegar a este tipo de casos, porque desde el punto de vista jurídico tienen nada interesante. Son casos fáciles. Se prueba que se dijo el insulto o no, se aplica la norma y se suspende al jugador. Me parece que todas estas versiones que han pasado como que no han sido muy bien asesoradas, ¿sabes? Porque ¿cómo es que pasamos de un insulto racista a un insulto homófobo? Estamos hablando del mismo nivel de comentario, el mismo nivel de discriminación, el mismo nivel de violación frente a los reglamentos de la UEFA. Entonces, no me parece muy inteligente que se haya cambiado la versión de una a otra. Es como, no, sí está bien si es homófobo, pero está mal si es racista. No, no existe eso. Eso está mal a ambos dos tipos de comentarios. Muchas personas están preguntando, y yo creo que este es el punto interesante, ¿qué pasa con esta suspensión provisional si después se demuestra que el jugador no ha dicho un insulto de este tipo? El Benfica se vio perjudicado entonces al no poder utilizar el jugador en su otro partido con el Real Madrid. Entiendo, ¿no? Muchas personas lo que llaman la atención es el principio de que la persona se considera inocente hasta demostrarse lo contrario, ¿no? La presunción de inocencia. Pero también hay principios que tenemos que resguardar dentro del procedimiento, y es que no haya, si efectivamente hubo una violación a las normas, oye, también tenemos que preservar por otro lado a que pudiera no dañarse el procedimiento, y por eso es que está de esta manera provisional. Son riesgos que se tienen que tomar, lamentablemente, pero yo creo que también la discusión debe centrarse no solamente en esto, sino en un gesto importante que no comentamos, pero que evidentemente es bastante conocido, es que al momento de proferir este insulto, el jugador, supuestamente, cuando lo estaba diciendo, se tapa la cara. Entonces, allí también está el punto de discusión, porque la gente empieza a decir, bueno, entonces hay que prohibirle a los jugadores que se tapen la cara, pero oye, yo creo que los extremos son malos, ambos, ¿no? Entonces, ¿qué les parece a ustedes? Porque, oye, el gesto de taparte la cara es bastante normal, sobre todo jugando fútbol, que muchos jugadores se secan el sudor, o de hecho ni siquiera se tapan la cara con la camiseta, sino que también para hablar se tapan con la mano, justamente para que las cámaras, las personas no estén viendo lo que están hablando. Entonces, tomar una medida tan extrema así, ¿a ustedes les parece? Yo puedo dar adelantar que a mí me parece bastante rigurosa, no creo que se aplique algo así. Creo que debe tomarse en cuenta en otros ámbitos, pero ¿a ustedes qué les parece esto? Porque esto también es parte de la discusión. Sí, volviendo al tema que te había preguntado, y ya voy a responder esa que nos están lanzando ahí picando. Yo creo que cuando hay una suspensión preventiva es porque ya tú tienes ciertos elementos directamente que bajan el riesgo de esa equivocación, y donde ya tú más o menos sabes que es muy probable que este jugador va a ser sancionado al final por varios partidos, y lo que quieres es que la sanción empiece lo más pronto posible para que la integridad de la competición se mantenga, porque además estamos hablando de una fase eliminatoria donde básicamente son 2 partidos, y tú pierdes la oportunidad de que el jugador siga sancionado en la competición si el equipo no llega a pasar de fase. Entonces va por allí. Ahora, con respecto a esta regla que tú estás diciendo, que se está hablando de taparse la boca, etcétera, etcétera, sí, tú tienes razón, es completamente exagerado en mi opinión, pero esto va a llegar a venir algún tipo de cuestión donde vamos a poder pronto escuchar todo lo que dicen los jugadores en el campo. Probablemente vamos a evolucionar a cámaras con todos los jugadores y a ver acción real. La cámara que están utilizando los árbitros, sí. Dios mío, cuando se ven los goles son otro nivel de experiencia. A mí me encanta esa cámara
arbitral. Me encanta que el árbitro haga como en la NFL y explique su decisión con respecto al VAR. Me encanta todo este tipo de cosas nuevas que están pasando. Creo que van a venir las cámaras de los jugadores. Y aún así me preguntaban el otro día en uno de estos programas que te llamaron a ti, también me llamaron a mí, de las pruebas, ¿no? Y yo te decía, bueno, las pruebas están en cosas y en personas, grabaciones, sonidos, etcétera, pero también están en los compañeros de ambos equipos, donde pueden ofrecer declaraciones diciendo lo que se dice, están en los árbitros, están en los periodistas que están ahí fotografiando a nivel de cancha, que tal vez pueden escuchar mejor las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. En los delegados de partido, que muchas veces están a nivel de cancha también. Entonces, tienes un montón de testimonios para probar este tipo de cosas. ¿Es necesario que vayamos a esto? Cuando hay todo ese montón de testigos, hay ese montón de tecnología, tenemos la cámara araña que se inventó hace ya no creo, más de 30 años, más de 25 años, estamos teniendo la cámara directamente del árbitro. La tecnología va a avanzar lo suficiente para que ya esto empiece a bajar en el campo. La tecnología va a avanzar, pero siempre vamos a entrar en líneas grises. Esto que hizo el futbolista argentino del Benfica, de taparse la boca para decir un insulto, porque al final él admite un insulto, lo que no se sabe es cuál. Él dice que hubo un insulto homofóbico en lugar del xenofóbico que acusa a Vinicius Junior, pero él rompió una línea gris, él estableció un parámetro ahí de decir, bueno, ¿cómo vas a saber tú si yo digo esto o no por las acusaciones de los demás? Si pasa esto, se meten más micrófonos, si llega más tecnología, los jugadores se van a escribir una palabra, un marcador, te la mostrarán así 2 segundos, al otro le dirán, hey, toma, mira esto, y el insulto va, o si no te harán una seña gestual con las manos o algo que te dirán, ya estará establecido por las redes sociales o qué sé yo, y siempre habrá una manera de saltarse a esto. Parece exagerado, sí, y además que también hasta se puede prestar para el espionaje, ¿no? Fíjate que esto pasa mucho en el béisbol, el espionaje es lo que se habla dentro de los camerinos, lo que se dice, esto también puede perjudicar a los equipos de fútbol, que tienen una dinámica distinta al béisbol, pero hasta dónde va a llegar esto, yo creo que no lo sabemos, pero sí hubo un insulto y fue una manera muy inteligente del tipo de hacerlo, pero no le salió bien, además que en su discurso tampoco fue lo mejor posible, diciendo en la manera que se defendió, pues lamentablemente se contradijo muchas veces y cuando te contradices algo escondes. Justo estaba pensando en lo mismo que Andrés, ¿no? Y yo creo que todo este tema de ponerse la camiseta sobre la boca va a llegar a tomarse a un punto de interpretación, como se miden muchas jugadas dentro del terreno de juego, ¿no? A la interpretación. Porque capaz dicen, bueno, está prohibido hablarle a un jugador rival con la camiseta cubriendo tu boca, pero capaz entre jugadores para indicaciones de equipo puedes hacerlo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el jugador va a dirigir la mirada hacia otra persona, pero insultando al jugador rival, ¿no? Y otra cosa que me parece curiosa es que la defensa del jugador es, no, yo no le dije este insulto, le dije este otro insulto, yo no sé hasta qué medida eso te ayuda, capaz hasta empeora, ¿no? Porque insulto es insulto. Lo que sí me parece resaltar, y aquí va mi observación, es que siento que se están tomando acciones con temas de racismo, de temas homofóbicos, de xenofobia, y eso es lo importante, ¿no? Ahora sí, creo que se están tomando mucho cuando está Vinicius dentro del campo. Creo que ha sido el principal referente o el que ha generado más ruido en torno a todos estos temas, ¿no? Pero el Real Madrid siempre se ha mantenido firme en estos temas. Hace poco me metí en la cuenta de Instagram para ver alguna actualización del caso y más bien lanzaron un comunicado donde dicen que expulsaron a un socio propio por hacer unas señas nazis en transmisión en vivo en el partido de vuelta. Entonces, yo creo que lo destacable de todo esto es que se están tomando acciones. Un caso que pasó por estos lados, no sé si llegó hasta Venezuela, una turista argentina en Río de Janeiro hizo unos gestos racistas de mono cuando estaba vacacionando y esa persona fue filmada y en Brasil son bastante estrictos con este tema del racismo y es abogada de paso, es abogada argentina y se le negó la salida del país mientras se investigaba su caso y no sé cómo ha seguido este caso, pero hasta el momento tenía privativa de salir del país y estaba siendo amenazada incluso en el Airbnb donde se encontraba, ¿no? Es bastante serio el tema del racismo y yo creo que cada vez se está siendo menos tolerantes cuando hay muchas pruebas al respecto y ahora vamos a ver qué va a pasar en este lado del continente porque Elena ya nos va a hablar de qué pasó más o menos en el partido de Carabobo. ¿Se pueden esperar acciones legales en este partido? Bueno, varias cosas porque aquí se habló de varios temas que quisiera también explicar un poquito más. Con respecto a los gestos que mencionaba Andrés, al fanático de Friends le debe hacer bulla la seña que hacía Ross Geller para burlarse o para
una manera de insultar, ¿no? Por gesto. ¿Llegaremos a ese extremo? Capaz, exacto, era así. Fíjate, con lo que dice Brandon, las acciones contra el racismo, sin duda alguna, tienen que estar. Cuando empezó este caso, yo pensé en dos escenarios. El escenario donde iba a ser la palabra de Vinicius contra la palabra de Prestiani, que en ausencia de pruebas, la comisión no le iba a quedar de otra que, mira, no hay pruebas, no puedo castigar a una persona sin pruebas. Eso es básico. Pero, como dice Antonio también, no solamente están las palabras de ellos. Hay que ver qué dijo el árbitro en el acta, si hay testigos, si hay evacuaciones de otro tipo de pruebas, si se llamaron a más personas, porque esto se lleva a cabo una investigación, no es solamente lo que dijo el equipo, no es solamente lo que vimos en televisión, no. Se abre una investigación, se llama a varias personas para que den su testimonio, se evalúe el acta, se evalúa lo que dijo el delegado, todo para tomar en cuenta si efectivamente hay una sanción o no. Si hay que finalmente suspender a una persona por ocasionar a otra un comentario de este tipo. Entonces, yo creo que ahora el escenario es ese, porque además lo que salió en las redes sociales es que efectivamente el jugador había dado unas declaraciones ante la UEFA, porque lo llamaron a declarar, y dijo, bueno, yo no le dije de esta manera, pero le dije de otra. Y de igual manera, como hemos visto en el comunicado de la UEFA, se le está investigando es por el artículo 14, que es el de la discriminación, bien sea por racismo, por xenofobia, por cualquier cosa, pero discriminación al fin. Entonces, yo creo que va a apuntar hacia ese lado, ya veremos cómo sale la decisión final, pero lo importante es, como dice Brandon, que se tome acciones en contra del racismo. ¿Nos gusta este tema? ¿No nos gusta este tema? Vinicius siempre está involucrado, que también es otro tema que la gente está hablando. Mira, él lleva una batalla personal en contra del racismo. Yo no me imagino lo que puede ser una persona que esté en su trabajo, que esté en su casa recibiendo comentarios de esa índole día tras día, día tras día. No me lo puedo imaginar. Entonces, que lleve a cabo su batalla, que haya logrado hace unos años una decisión en tribunales ordinarios en España, sancionando a unas personas, llevándolas hasta presas, pero la sanción suspendida por actos de racismo, también nos deja bastante que decir de lo que él ha llevado a cabo con esta lucha, que bueno, evidentemente tiene todas sus razones para hacerlo. Y si pasamos rápidamente al tema del Carabobo, porque seguimos hablando de este tema, bueno, como mencionamos al principio, Carabobo le ganó a Huachipato, eliminándole la Copa Libertadores, y al final ciertos fanáticos chilenos dijeron unos comentarios xenófobos en contra del equipo venezolano, diciendo venezolanos, venecos, muertos de hambre, y esto viene surgiendo porque en Venezuela se pasó una grave crisis en donde literalmente las personas tuvieron que salir del país porque no tenían qué comer. Entonces, tocar esa fibra, tocar eso, sí tiene que ser considerado como un insulto de categoría de xenofobia, y la Conmebol puede abrir investigaciones con respecto a esto. No tenemos información hasta ahora oficial de que se le haya abierto una investigación a este equipo porque sus fanáticos profirieron insultos de esta manera en contra de otro equipo, pero en este caso no se trata de una sanción de manera individual contra estas personas, sino que hay la responsabilidad objetiva, ¿no? En este sentido, el club Huachipato se haría responsable por las actitudes de sus fanáticos y pudiera ser sancionado con una multa, probablemente, porque ya en la comisión disciplinaria hay antecedentes de este caso, en donde por la violación a este artículo, específicamente el artículo 12 del reglamento disciplinario de la Conmebol, se le ha proferido entonces a los equipos que paguen una multa por los comportamientos que han tenido sus fanáticos. ¿Pudiera pasar esto en Conmebol? Sí, sí pudiera. Tenemos que ver si se abre una investigación y si finalmente a Huachipato se le impone alguna sanción por esto. Y si no, el Carabobo debe enviar en los videos a la Conmebol y debe mandar esto para que esto no vuelva a repetirse. Se está jugando con cosas muy delicadas. Es como si te jugaras con los crímenes ocurridos en el Holocausto. Es la misma situación. Entonces, esto tiene que ser sancionado fuertemente por Conmebol. Y si Conmebol, si los delegados que estaban en el partido, los árbitros, no lo pusieron en su informe para que Conmebol empiece su investigación, tiene que de alguna manera hacerlo el equipo y asegurarse que esto va a ocurrir. Yo de verdad, y te los digo de todo corazón, estoy obstinado, cansado de hablar de estos temas de racismo. Creo que ya hay que evolucionar. Todo este tipo de personas tienen que evolucionar y cambiar este tipo de temas porque, hermano, insultar a otro con un tema de racismo, oye, está un poco pasado de moda. Hay formas más inteligentes de hacer las cuestiones y independientemente de eso, siempre está mal insultar a la otra persona porque es una falta de respeto. Y en el deporte,
uno de sus valores principales es el respeto. El respeto entre oponentes, el respeto al árbitro, el respeto al público, el respeto a todos los involucrados en el deporte. Habiendo dicho esto, ¿cuál es la evaluación que ustedes hacen del tema de Prestiani y Vinicius? Pero además de eso, ¿qué piensan de lo que ocurrió con el Carabobo? ¿Cuánta sanción debe recibir Huachipato en este sentido? Sin más ni más, déjenos sus opiniones en la caja de comentarios. Bueno, escándalo en el fútbol chileno porque hay una marca asociada con Venezuela de apuestas Royal que básicamente dejó de pagar los patrocinios. Este es el tema que nos trae Andrés el día de hoy. Un terremoto sacudió al fútbol chileno y sus réplicas amenazan hasta llegar a Venezuela. Pero ¿cómo es que un incidente en el fútbol chileno o en este país austral se puede ver involucrado y puede haber sus tentáculos hasta el fútbol venezolano? Pues sí, hay un vínculo en común y es una empresa y es una marca de apuestas de la que te vamos a contar. Pero primero vamos a ponerte en contexto qué pasó en Chile. Hay una marca llamada Royal Apuestas, que es una casa de apuestas para hacer este tipo de juegos y patrocinó a 11 de 16 equipos en ese país en la primera división. 9 de ellos son sus sponsors principales en la camiseta, 2 de ellos no. Hay un sponsor muy grande y de repente llama la atención que pasa una fecha muy especial que fue el 31 de enero de 2026 cuando se vencía el pago, ¿no? Por este acuerdo de patrocinio en la primera parte del pago y no llegó. Y empezaron las denuncias a través de los medios de comunicación a contar las partes involucradas, es decir, oye, no me han pagado, oye, no me han pagado. Y bueno, se armó tremendo escándalo y esta marca que está registrada en Curazao, cuando uno va a la página web entiende que tiene vínculos con Venezuela, sino especulando que podría ser de su totalidad venezolana, con el capital puesto en Curazao. Esto es una mera inferencia, no se sabe. Pero tenemos la noticia de que sale hasta uno de los dueños diciendo que no se les ha pagado, hay un pago de $250,000 que no ha llegado, hay un escándalo en Chile y por supuesto que salen un tiempo después, pues bueno, la Liga Fútbol 2, la segunda división del fútbol venezolano, se va a llamar Liga Fútbol 2 Royal Apuestas o Apuestas Royal y lleva el naming de esta competición y va a ser el principal sponsor del fútbol venezolano. Entonces, wow, decimos, ¿cómo es que vemos un evento que pasa en otro país involucrado una marca que puede ser venezolana y después la arropamos y llega esto a su totalidad? O sea, ¿qué pasa con esta marca? ¿Por qué no habrá pagado? Eso ya lo sabrá el fútbol chileno. ¿Cuál fue la respuesta? Se las vamos a dejar acá a continuación en la pantalla. La respuesta de Royal Apuestas fue un comunicado en su cuenta de Instagram y dice: felicitaciones. Desde Apuestas Royal felicitamos a quienes demuestran tanta creatividad al fabricar noticias falsas. Aprovechamos también para desearles éxitos en sus actuales relaciones comerciales y en sus futuros titulares. Y al final dice: vaya negocio, te rompen las piernas y después ellos mismos te quieren vender la silla de ruedas. Esto parece algo más político que económico. La verdad no sabemos en qué estaba pensando esta marca al anunciar esta manera, que decir que fue algo falso, pero bueno, yo les dejo la reflexión a ustedes. ¿Qué ven ustedes? ¿Qué analizan ustedes cuando ven la respuesta de una casa de apuestas o de un sponsor, vamos a hablarlo así, de un patrocinador oficial de 68% del fútbol de la primera división de Chile? ¿Cómo analizan esta situación? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuál es la primera impresión que les da? Bastante llamativa la forma de lanzar ese comunicado. No sé si le llamaría comunicado porque como que carece un poco de formalidad, ¿no? No parece ser lo que uno está acostumbrado a un comunicado, pero al final comunica. Lo que me llamó la atención de este comunicado, y creo que logró su cometido, es de la aprobación de la gente. Cuando tú lees los comentarios de ese post, la gente, que no sé si son bots o son gente real, pero me gustaría creer que son personas reales, dicen que Apuestas Royal, siempre apoyando el fútbol chileno, que son la mejor casa de apuestas. Parecía como más publicidad dentro de la publicidad. Entonces yo creo que el objetivo era limpiar imagen, pero me parece un poco contradictorio porque no son noticias falsas. Hay declaraciones de dirigentes de equipos que dicen que están pensando seriamente en tapar el patrocinio porque no cumplieron con el acuerdo que tenían de pago hasta el 31 de enero. Si eso es una noticia falsa, entonces no sé qué es una noticia real, está viniendo directamente de la fuente. Entonces me parece que este simple comunicado es una forma de limpiar la imagen y hacer tiempo y tratar de pintarse bien delante de la gente y no asumir
el problema que están denunciando varios clubes de fútbol, que son 11, no es solo uno, son 11 y además se están expandiendo a otras ligas como la Segunda Liga de Venezuela. Sí, muy interesante. Fíjate, en la página web de Apuestas Royal ves que ello está certificado por el INH, el Instituto de Hipódromo Venezolano. Ves que también tiene la venia de la Comisión Nacional de Casinos y Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles de Venezuela. Ves que hay varias vinculaciones con Venezuela. La gente en los comentarios dice que es una casa de apuestas que nació en Aragua y además tiene un dueño que es venezolano. Todos apuntan a que es un dueño venezolano que vive en Dubái. Además se menciona de que se quieren hacer pagos no solo en efectivo, sino que a veces se habla de pagos en criptomonedas, en criptoactivos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que rodea la cuestión se nota un poco sospechoso hasta cierto punto, especialmente viéndolo desde la óptica chilena, ¿no? Y en este sentido llama mucho la atención que todos los equipos de la segunda división van de Venezuela, observando lo que está pasando en Chile. Ahora todos van a ser patrocinados por Apuestas Royal, que además hay 5 equipos de primera división en Venezuela, al menos 5, que lo tienen Apuestas Royal en sus camisetas. Te los digo, son el Portuguesa, Estudiantes de Mérida, Carabobo Fútbol Club, UCB Fútbol Club y Zamora Fútbol Club. Y llama la atención de que hayan decidido correr este riesgo en ese sentido. Por supuesto, cuando uno chequea la Liga Fútbol el año pasado, no tienen naming rights, no tienen derechos de nombre. Es decir, era Liga Fútbol y ya, Liga Fútbol 2 y ya. Entonces uno se pregunta y dice, bueno, ¿qué es mejor? ¿No tener nada o tener algo que no sabes si te va a pagar o no, pero que tienes una deuda por cobrar? Pareciera que es mejor esta segunda opción. Pero también tienes que sopesar y cuánto me va a costar a mí cobrar una deuda. Porque aquí no tengo nada, pero tampoco tengo gasto. Pero aquí voy a tener algo, pero voy a tener que contratar unos abogados para cobrar si en verdad es cierto lo que se está diciendo de Apuestas Royal, ¿no? Que pareciera que juega como a confundir de lo que está pasando en Chile. Pero si tenemos varios directivos denunciando la falta de pago, wow, eso tiene un poco de credibilidad y peso. Porque si a mí me estuvieran pagando, ¿por qué yo me voy a arriesgar a decir eso de un patrocinador? Si a mí me estuvieran pagando, ¿por qué yo voy a pelearme con un patrocinador que me está pagando? ¿Por qué yo voy a buscar esa pelea? Eso no tiene lógica. Que yo denuncie algo que no está ocurriendo. ¿Para qué? ¿Qué gano con eso? ¿Cuál es mi interés al denunciar eso? ¿Y qué gano yo con eso? Mientras tanto, Apuestas Royal trata de ridiculizar la acción, haciéndolo ver más sospechoso. Todo luce bien sospechoso y me preocupa el patrocinio en la Liga Fútbol. Me preocupa porque estos son el tipo de cosas que después entonces generan problemas. Pasó con Gol TV, básicamente no pagaron, volvieron, no sé si pagaron esta segunda vez, pero hubo este juego y al final han terminado en YouTube. Una de las mejores decisiones de la Liga Fútbol fue haber terminado en YouTube junto con llamarse Liga Fútbol. De verdad que sí, esas dos decisiones me encantaron. Pero de resto, este tipo de acuerdos comerciales parecieron no haber funcionado. Y volvemos a otra vez un acuerdo que parece que no se sabe cuál va a ser el futuro porque se ve riesgoso como tal. Y ahora yo les quiero hacer una reflexión a ustedes también que nos están viendo desde el otro lado y aquí a mis propios compañeros. Antonio hablaba de un tema de que, bueno, que es mejor a veces tener una deuda por cobrar, ¿no? Dependiendo de... hay muchos factores para determinar si esto nos puede convenir o no. Pero yo les hago otra pregunta. ¿Hasta dónde vamos a permitir nuestra credibilidad y que se ataque nuestra reputación y que se siga dañando nuestra institución o nuestra imagen por permitir una deuda saltar a futuro que si sabrá Dios si se podrá cobrar o no en casos hipotéticos? Estamos hablando de casos hipotéticos. Pero si vamos a analizar, vamos a vernos desde el lado de vista de nuestra marca, oye, decir, mira, ok, pude cobrar una plata, pude cobrar un dinero, pero mi imagen quedó muy golpeada. Entonces vamos a tener todos los años que trabajar sobre este factor, porque Venezuela es un país muy complejo para la inversión del deporte, o qué podemos empezar a hacer para buscar otras soluciones. Creo que soluciones y alternativas hay. Ya viendo la página web de Royal Apuestas, te
te da un indicador que yo no entendí como el fútbol chileno, vamos a empezar por los chilenos, no por el venezolano, que creo que es un país que que goza de mucho mejor economía, cómo creyeron que le iban a pagar a 11 de 16 equipos y por un acuerdo de $3 millones, cuando uno ve la interfaz de la página, uno ya, nada más, ya eso te llama la atención, tú decir, oye, no hice la diligencia pertinente para saber más sobre esta empresa, no sobre la calidad, o ni siquiera para saber la legitimidad. Me encanta sinceramente el punto de vista de Moro, estoy completamente allí de acuerdo, porque ¿qué pesa más, no? Tu imagen también que hay que tenerla en cuenta. Y no solamente eso, ir un poquito más allá, porque se supone que contaban con este dinero para invertirlo en el equipo. Entonces, ¿a qué costo también vamos a tener el equipo? Porque se supone que el equipo depende de salarios de jugadores, de los viajes para los diferentes partidos, y si contabas con este dinero, entonces la ola que va generándose por culpa de una persona que no cumplió con su palabra. Y aquí siempre estamos hablando de las apuestas en el deporte y cada uno tiene aquí su posición, pero ahora estamos hablando no solamente de la imagen que te da tener como patrocinio principal a una casa de apuestas, sino que además no cumple con el contrato, no cumple con su palabra, según las denuncias que han hecho desde Chile. Y no solamente eso, sino que ahora lo haces, el patrocinio principal, en la Liga Venezolana, en la Liga Fútbol 2. La imagen allí yo creo que tiene su costo. ¿Están dispuestas las personas a asumirla? Al parecer aquí en Venezuela sí. Yo no estoy de acuerdo justamente con meter mucho las casas de apuestas dentro del deporte. Fíjense que ahora tenemos otra cara también de las consecuencias de esto, pero con respecto a la imagen, yo creo que la imagen debe resguardarse a toda costa, porque no estamos hablando de cualquier negocio, estamos hablando de deporte, estamos hablando de las vidas de otras personas que dependen de la entrada de estos patrocinios. Se hace también una ola bastante grande con las consecuencias, con los riesgos que se toman acá. Entonces, oye, un poquito de moderación, ya sabemos por lo menos los antecedentes. Esto seguirá para las próximas ediciones, se seguirá contando con estas casas de apuestas, con esta en específico. Ahí quedará la decisión de las personas, pero al menos antecedentes ya están quedando de la imagen de esta empresa. Y para cerrar, yo lo que quiero anticipar ante la gente, que cuando uno hace este tipo de comentarios, nunca falta uno que dice, no, pero bueno, ustedes lo único que hacen es criticar. Antes era porque no había patrocinio, ahora que hay patrocinio se critica. Y bueno, y la verdad es que sí, porque yo, que soy consumidor del fútbol venezolano y me gusta el fútbol venezolano, lo veo y quiero que sea lo mejor posible, no quiero que esté asociado a cosas sospechosas, no quiero que esté asociado siempre a las cosas negativas, como pasa en este caso, ¿no? Que hay ciertos incidentes, ciertos antecedentes, y bueno, ahora esta marca está patrocinando la segunda división del fútbol venezolano. Recordemos que la Liga Fútbol, jornada tras jornada, suele cambiar el naming de la liga y tiene varios sponsors, pero en el caso de la Liga Fútbol 2, que no había tenido la oportunidad de tener sponsor, está bien, se aplaude que tenga el primero, pero yo espero que sea una invitación a que no solamente se busque un sponsor por buscar, sino que se busque estratégicamente y qué le puede ofrecer al fútbol venezolano este sponsor, y que no sea simplemente un tema de cantidad y que podamos tomarnos el tiempo de decir, bueno, yo quiero tener a esta gente aliada conmigo porque tengo un beneficio y esta persona se beneficia también de lo que yo puedo ofrecer. Entonces, no aceptar lo que nos venga como que si fuese caído del cielo, sino trabajar en que el producto sea tan atractivo que podamos tener sponsor de calidad. Yo les quiero preguntar a mis compañeros, sobre todo por el área legal, entendemos la situación, el contexto de Venezuela. ¿Qué pasa si la única opción que tengo es una marca de este tipo o alguna empresa del Estado, algo que yo dudo si me vaya a pagar o no? ¿Cuáles serían, denme 2 breves recomendaciones que harían ustedes, las primeras que le dirían a un cliente? Mira, haz esto, haz A y B, para que al menos, bueno, sabemos que te pueden deber plata, pero bueno, puedes contar con eso también. Bueno, la primera recomendación sería una fácil terminación de contrato y con una consecuencia de cobro de todo el contrato para tú poderte deshacer de ese sponsor y poder conseguir otro sponsor lo más rápido posible si este sponsor no cumple, ¿no? Y tener esa oportunidad. La otra cuestión sería tratar de conseguir una garantía, ¿no? Alguna hipoteca, algún fideicomiso, etcétera, etcétera, lo cual es muy complicado porque tienes que ver cuáles son los niveles de negociación, quién tiene el dinero, quién no, quién lo necesita y quién no, y cuál es la cantidad de personas que quieren patrocinarte y cuáles no. Pero si se pudiera hacer, esas serían, yo creo que las mejores formas de llevar un contrato a cabo como este, ¿no? Habiendo dicho esto, bueno, ahí está la situación. Es mejor tener una deuda por cobrar, pero también anticipar que va a costarte cobrarla, y hablo de inversión de dinero también, o es mejor proteger tu reputación. Bueno, déjenos sus opiniones en la caja de comentarios. Bueno, y con esto listo, seguimos con el siguiente tema del día de hoy.
¿Cuán probable es que le quiten a México la sede del Mundial? Bueno, les adelanto, spoiler alert. Es muy poco probable de que le quiten la sede del Mundial a México por ahora. Por ahora. Pero en este momento es muy poco probable. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, después de un operativo militar donde le dieron caza a uno de los narcotraficantes más importantes en México en los pasados días, ocurrió que salieron una serie de protestas, de actividad militar, contramilitar, paramilitar, de personas afiliadas a este grupo de narcotraficantes y de otros grupos narcotraficantes que aprovecharon para trancar las calles, quemar, agredir gente, robar, pero además para enfrentarse entre ellos mismos y para enfrentar a los militares de México, creando un caos en un montón de ciudades de México, incluidas unas cuantas que tienen que ver con el próximo Mundial de Fútbol del año 2026, año en el que estamos, ¿no? Y en este sentido, soltaron las alarmas. Soltaron las alarmas y se empezó a preguntarse de México debe ser la sede del Mundial de Fútbol. Miren lo que está pasando, la seguridad, la seguridad, la seguridad. Y aquí en Venezuela empezaron a decir, vieron, nos quitaron la Serie del Caribe sin ser justo. Miren que dónde la llevaron. Ahí, miren los problemas de seguridad que hay. Ya va. Número 1. Cuando la Serie del Caribe la movieron fue porque varios equipos dijeron que no se sentían seguros yendo a Venezuela, teniendo en cuenta que hay un portaaviones y un montón de barcos y había una amenaza latente de un bombardeo en Venezuela. ¿Que adivinen qué? Al final ocurrió. Es decir, estos equipos tenían razón y cuando se movió el torneo era lo correcto. Ahora bien, lo llevaron a México. ¿En México había este problema de seguridad en el momento que lo movieron? No. ¿Ocurrieron estas operaciones militares en el momento que el torneo ocurrió? No. Entonces hay que empezar a dejar de decir este tipo de cosas. Porque estamos tratando de manipular con hechos pasados y futuros sin sentarnos en el contexto. Ahora hablemos de lo que es este video, que es del Mundial de Fútbol. Y en ese sentido, la FIFA ha pedido informes de seguridad a México. Ha dicho, por favor, México, infórmeme cuál es la situación. La situación de seguridad fueron operaciones militares, fue una operación para la propia seguridad de México, apoyada con inteligencia de los Estados Unidos, hasta donde sabemos, y donde le dieron caza a este narcotraficante. Y, obviamente, la situación de seguridad en esos momentos se salió de control, y la pregunta no es si se salió de control en ese momento. La pregunta es si se logró controlar la operación de seguridad o no. Y eso es lo que tenemos que empezar a monitorear en este preciso instante para ver cuál es el impacto directo que puede tener el torneo. Teniendo en cuenta, para empezar, una cosa, y es que las clasificatorias al Mundial, 2 de los repechajes, se van a disputar en México entre el 26 de marzo y el 31 de marzo en el estadio de Guadalajara, de donde era este narcotraficante, que era de Jalisco, parte de Guadalajara, y el estadio de Monterrey, donde también hubo este tipo de escaramuzas, ¿no? Y ahí, en esos estadios, bueno, va a estar Nueva Caledonia, Jamaica y la República del Congo disputando uno de los partidos, y en el otro va a estar Bolivia, Surinam e Irak. Teniendo en cuenta esto, lo primero que se tiene que ver es si para el 26 de marzo la situación puede estar controlada. Para eso la FIFA apropiadamente te pide los informes. Y calma a todo el mundo el presidente Gianni Infantino diciendo no le vamos a quitar la sede a México. Pero no significa que la FIFA en el futuro no pueda pensárselo. Tiene que ver cómo se desarrolla este momento como tal. Bueno, este me recuerda mucho un incidente que hubo en Brasil antes de 2014 cuando hubo un operativo de pacificación en las favelas que duró mucho tiempo. Hubo muchísimas personas que perdieron la vida y muchísimas personas también empezaron a cuestionarse si el Mundial se debía jugar en Brasil. También hubo protestas en Sao Paulo, se amenazó a un paro en Sao Paulo y al final el gobierno brasileño tomó el control, informó a la FIFA y pasó algo de este estilo, ¿no? Porque también se discriminó mucho. Cada vez que hay un evento de la Copa del Mundo, pues siempre se pone los ojos del mundo sobre él. Pasó en Qatar con las personas que fallecieron durante las obras y se hizo. Si debió hacerse es otra cosa o no. Han pasado muchísimas ocasiones y Antonio ahora nos va a contar más adelante seguro sobre los antecedentes que hubo aquí, por ejemplo, en la Copa América y en qué otras cosas también ha podido estar cerca, pero
¿De verdad hay un riesgo? Te lo pregunto, ¿hay un riesgo que de verdad no se pueda jugar y qué pasaría en ese caso? ¿Cómo lo podría tomar la FIFA? Sí, me uno a la pregunta de Andrés porque también estuve buscando algunos antecedentes de si en algún momento se le ha quitado la sede a un país por algún motivo y vemos que no. Han renunciado países. Colombia 86, Colombia era la sede de ese mundial y por un tema de infraestructura y de solicitudes de la FIFA que no podían cumplir, el presidente de ese momento dijo que tenían prioridades más importantes que cubrir durante ese torneo y por eso el mundial, el México 86 tan famoso, fue jugado en ese país. También pasó en un sudamericano en 2019 que iba a ser en Perú y la FIFA determinó que no estaba apto para jugar en esa sede y allí sí le trasladó el torneo a otro país. Pero no ha pasado que ya muy cerca del Mundial te quiten la sede y es algo que está abierto porque anteriormente la sede era en un solo país, ahora es en 3 países. Eso podría dar un margen de maniobra más amplio a la hora de que empeore la situación en México. Y yo creo que si hay un país que podría albergar toda esa crisis, podría ser Estados Unidos. Así que, si bien dice Antonio que es muy poco probable, yo tampoco lo veo descabellado en caso de que la situación siga empeorando. Primero, para elegir a las sedes del Mundial se hacen informes de los países respectivos que quieren apostar a su candidatura para ser elegida y dentro de esos informes evidentemente va el tema de la seguridad. Esto evidentemente también ya pasó en su momento para que estas sedes fueran elegidas. Pero lo que menciona Brandon también es un punto a considerar. No se trata de una sede única, hay 2 países más involucrados. Yo creo que tiene más margen de maniobra en caso de emergencia que pudiera optarse por otro país para que albergue en todo caso si México no pudiera seguir con su planificación como una sede del Mundial. Pero ahora bien, vamos a preguntarle a Antonio, en caso de emergencia, de extrema urgencia, ¿qué puede pasar? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cuáles son los pasos que se deben seguir para cambiar de sede si pasa algo extraño? Para empezar, Elena, vamos a hablar de que, además de lo que ya hablamos del repechaje, vamos a mencionar cuáles partidos y cuántos partidos pudieran ser afectados por el cambio, ¿no? Porque México tiene 3 sedes, está Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. En Ciudad de México tenemos que ocurrirá el partido inaugural México-Sudáfrica, luego Uzbekistán-Colombia, luego México y algún rival europeo, los 16avos de final y un octavos de final. En Guadalajara tenemos 4 partidos, Corea versus un equipo europeo, Corea versus México, Colombia versus algún equipo del repechaje, Uruguay y España, partidazo, 26 de junio, y luego tenemos en Monterrey Túnez contra algún equipo europeo, Túnez versus Japón y luego un partido de los 16avos. Entonces estamos hablando de aproximadamente unos 12 partidos en México que son los que se tendría que mudar en el peor escenario de que esta situación de seguridad no ocurriera, no se contuviera, porque recordemos, fue un operativo militar, es decir, el gobierno de México está tratando de garantizar la seguridad con este operativo militar. No hay que verlo de otra forma, ¿no? Y en ese sentido, vamos a recordarle. Lo primero es decirle que ¿quién otorga las sedes de las competiciones? Lo otorga el Congreso, el de las competiciones mayores. El de las competiciones juveniles es el Consejo, que es donde está el presidente de la FIFA. El Congreso es donde están todas las federaciones miembros de la FIFA. Ellos son los que determinan qué sede es la que es elegida y dónde fue elegida México. No obstante, el Consejo debe manejar todos los casos de urgencia. De acuerdo al artículo 3412, todos los casos de urgencia que no están referidos al Congreso o a otra cuestión, los maneja el Consejo, que es donde está el presidente de la FIFA. Y si el Consejo no se puede reunir, entonces nos vamos al artículo 38.1 de los estatutos de la FIFA, que nos dice que va a ser el buró del Consejo, que está conformado por miembros del Consejo, quien va a tomar esta decisión. Entonces, si llega a esta situación descontrolarse, es el Consejo de la FIFA quien directamente, o su buró, quien va a tener que tomar esa decisión de emergencia. Pero, nuevamente, tiene que descontrolarse de manera tal la situación durante muy largo periodo para que las alarmas sigan encendidas. Recordemos que organizar un mundial es muy complicado. Obviamente, como dice Brandon, el plan B se empieza a desarrollar desde el momento que se ve esta situación. Ese plan B es el que podemos discutir o conversar, en el sentido de que lo que dice Brandon es lo más lógico. Canadá tiene 2 sedes y Estados Unidos tiene un montón de sedes de este mundial.
wow, estoy seguro que estos 12 partidos se pueden acomodar entre Canadá y Estados Unidos con esa cantidad de estadios que se tienen en el peor de los escenarios, que por el momento no es el que va a suceder, a menos de que la violencia siga incrementándose y el gobierno mexicano no tenga cómo detener esa violencia. Pero hay que esperar a ver qué ocurre, ¿no? Y eso tiene un tiempo. No podemos esperar que ocurrió ya, quítale la sede ya. No, ya va, vamos a calmarnos. Estoy seguro también que va a salir algún interesado que va a decir, yo también puedo ser parte del mundial. Vengan a probar mis nuevos estadios. Estoy seguro que alguien se va a ofrecer si esto se sigue descontrolando como tal. Casos anteriores tenemos dos, ¿no? El que mencionaba ya Brandon, de Colombia, en el año 86, donde la Federación Colombiana, con el respaldo de la presidencia colombiana, dijeron, somos un país pequeño y no tenemos dinero para hacer esta infraestructura que nos exige la FIFA, por lo tanto rechazamos el Mundial. Y el Mundial en esa situación fue a México en 1986, donde ganó Argentina ese Mundial. Y luego tenemos otro caso emblemático que fue el de Colombia. En Colombia también había mucha violencia, también por el narcotráfico. Y en ese sentido, lo que ocurre primeramente es que Conmebol suspende el torneo. No es que se lo otorga a otra sede, lo suspende por completo. 5 días después, Conmebol lo reactiva. Pero entonces, la selección de Canadá dijo, ya va, espérate, yo había cancelado toda mi preparación, ¿cómo es que ahora voy a volver? No, ya yo no voy a ir. Y entonces llaman inmediatamente y viene Costa Rica. Y de la misma manera, Argentina dice, no, yo no voy a poner a mis jugadores a correr esa falta de seguridad. Estábamos hablando un año antes del Mundial del 2002. Argentina tenía a Bielsa, tenía un tremendo equipo, el Piojo López, Batistuta, Ayala, etcétera, etcétera. Estaba apuntando a ganar ese Mundial, estaban siendo el mejor equipo del momento. Y dicen, no, eso es muy inseguro, yo no voy. Y rechaza con no ir. Y además de rechazar con no ir, nunca recibió sanciones por este respecto. Como que fue entendido la posición de Argentina. Brasil manda una selección con algunas figuras, pero recordemos que a esa Copa América de Colombia no fue Ronaldo Nazario, que en otrora se iba a convertir en el goleador, no fue Rivaldo, no fue Ronaldinho, no fue ninguna de las máximas estrellas de Brasil de ese momento. Y fueron eliminados por Honduras en octavos de final. Entonces estamos viendo que hubo una serie de protestas con respecto a la seguridad. Y con todo eso, bueno, se terminó llevando a cabo con el respaldo de la Conmebol el torneo. Ergo, ¿qué nos dice eso? Nos dice que es poco probable que le quiten la sede a México. Y Colombia terminó ganando esa Copa América. A pesar de todo lo que pasó, terminó ganándola. Fíjate, con respecto a lo que mencionabas de qué se tiene que hacer en casos de emergencia, tiene todo el sentido del mundo que lo haga el Consejo. Porque para reunir a todas las 211 federaciones en una asamblea, para decidir el cambio de la sede, oye, tomamos en cuenta lo que establecen los mismos estatutos. Fíjense, para una asamblea ordinaria se hace con 4 meses de antelación, una convocatoria previa, y después la convocatoria formal se hace con 1 mes de antelación. Y para las asambleas extraordinarias se hace con 2 meses de antelación. Entonces, cuando tenemos el tiempo también en contra, que falta poco, pudieran dar los tiempos, sí, pero falta poco, la decisión de emergencia le corresponde al menor grupo posible para poder ponerse de acuerdo lo más rápido posible, que es lo que evidentemente es necesario. Eso partiendo allí, así que tiene todo el sentido del mundo, que mientras menos personas haya, más fácil se tengan las decisiones, y por eso en estos casos excepcionales sea el Consejo el que se encargue de eso. Y por otra parte, oye, no creo que tampoco sea descabellado en todo caso que el plan B sea darle la sede de esos partidos a otro de los países que ya forman parte del Mundial. Tiene todo el sentido del mundo que otro de los 2 países se encargue. Es más fácil, probablemente más económico, y ya tienes a alguien allí preparado, prevenido al bate, aunque estamos hablando de fútbol, pero tienes allí a alguien ya en caso de emergencia, que creo que sería una ventaja, ¿no?, de hacer un mundial cuando tiene multisedes, cuando tiene diferentes países involucrados, que en caso de emergencia pueda ponerse a otro a suplir lo que está pasando en otro país. Así que soluciones hay, soluciones evidentemente rápidas se tendrán que tomar de ser necesarias, pero ya sabemos quién puede hacerlo y cómo, más o menos apuntando a lo que pueda pasar o no. Claro que sí. Ya habiendo visto toda esta situación, ¿cuál es su opinión de lo que está ocurriendo y sobre si le pueden quitar la sede del Mundial a México? Bueno, déjennoslas en la caja de comentarios. Bueno, aquí finalmente agradecerles nuevamente estar con nosotros. Quiero decirle dos mensajes claros. Primero, a la gente de Chile,
Mis amigos chilenos siempre me han tratado muy bien. Yo tengo que decir que personalmente yo no he sufrido discriminación. Los chilenos que yo he conocido son una gente espectacular, pero tenemos muestras de que varias personas en Chile han efectuado actos homofóbicos. No significa que podemos juzgar a todos los chilenos por esta cuestión, porque como les digo, hay chilenos muy, muy respetuosos y que a nosotros nos han tratado espectacularmente. Así que un abrazo para todos los chilenos en general. En segundo lugar, con respecto a México, de verdad, la gente de México, por favor, cuídense mucho, protéjanse mucho frente a lo que está pasando. Son momentos un poco tensos. No significa que no se va a resolver de la mejor manera y de la forma más rápida. Cuídense, que todos estamos preocupados en el continente por ustedes, porque estén de la mejor manera posible, porque más allá de si el mundial se realiza o no, lo más importante son las vidas humanas como tal. Muchas gracias a todas nuestras personas que nos ven, que nos comentan, que nos dan este tipo de cosas. Y les repito, si les gustó este programa, por favor, comenten, compartan y denle like. Si les gustó muchísimo el programa, suscríbanse y denle a la campanita. Estuvo trabajando para ustedes el día de hoy la dama del derecho del deporte, Elena Mundaray. Gracias a todos por su tiempo y nos vemos en una próxima edición del Precio del Deporte. Andrés Moró, el pivote del mercado deportivo, mejor conocido como el señor Moró. Gracias y nos vemos en la próxima. Desde Montevideo, Uruguay, el mago del diseño y la identidad en el deporte, Brandon Bucket. Gracias, nos vemos en la siguiente ocasión. Y por supuesto, este es su servidor, Antonio Quintero, especialista en Derecho del Deporte. Muchas gracias por acompañarnos semana a semana. Chao, chao. Esto es el precio del deporte.